A ver, imagínense esto. Llega a México una petición directa de Estados Unidos pidiendo la extradición nada más y nada menos que de un gobernador o un senador en funciones. Una locura, ¿verdad? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desarmar paso a pasito cómo funciona toda esta maquinaria legal. Es un tema fascinante, es un choque directo entre nuestra soberanía, la diplomacia y el derecho constitucional. Vamos a meternos de lleno en esto. Y para entender bien cómo se arma este rompecabezas, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a revisar el marco legal aplicable, luego el proceso paso a paso, el famosísimo obstáculo del fuero, las implicaciones para el Estado mexicano, qué dice la Suprema Corte y para cerrar algunos casos históricos clave. Vámonos recio. Bueno, empezamos con el número 1, el marco legal aplicable. Básicamente, ¿cuáles son las reglas del juego? Aquí tenemos los dos pilares que sostienen todo el asunto y que operan al mismo tiempo. De un lado, Estados Unidos se basa en el Tratado de Extradición de 1978, que es el acuerdo vigente que dice, oye, te lo pido por narcotráfico o lavado de dinero. Y del otro lado, nosotros aplicamos la Ley de Extradición Internacional de 1975. O sea, en términos súper sencillos, el tratado dicta el qué nos están pidiendo y nuestra ley nacional establece el cómo vamos a mover todo el papeleo administrativo y judicial aquí en México. Pero, ojo, porque aquí entra nuestra ley máxima, la Constitución. El artículo 119 dice que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía, es el encargado de manejar este trámite con la intervención de los jueces. Y luego está el artículo 15, que es como un candado irrompible. Prohíbe absolutamente cualquier extradición que se pida por motivos políticos o que viole garantías individuales. Así de claro. Pasamos al punto número 2, el proceso paso a paso. A ver, ¿qué pasa exactamente cuando ese expediente aterriza en un escritorio mexicano? Es toda una cadenita burocrática. Primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe la petición formal con las pruebas preliminares. Luego, se la pasan a la Fiscalía General de la República para que le echen ojo y evalúen si hay probable causa. Y si todo cuadra, un juez de distrito puede emitir una orden de detención provisional. Pero fíjense bien, esto tiene un límite estricto de 60 días inamovibles. Es como un cronómetro que empieza a correr en contra de ambos gobiernos. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. El punto 3, el obstáculo del fuero. Seguramente han escuchado hablar muchísimo del fuero. Bueno, pues es literal un escudo constitucional. Está pensado para que un servidor público de alto rango no sea arrestado así nomás mientras está en funciones, evitando que se paralice el gobierno. Y es precisamente aquí donde la justicia internacional se da un tope con la pared de la soberanía mexicana. O sea, el fuero frena en seco cualquier intento de extradición o arresto inmediato. Entonces, ¿cómo le hacemos si hay una petición formal? Pues la única manera de quitarle ese escudo al funcionario es a través del Congreso de la Unión con algo llamado juicio de procedencia. Es un mega rollo legislativo súper meticuloso cuya única finalidad es quitarle esa inmunidad procesal al político. Es un requisito 100% obligatorio. Sin este paso, de verdad, no hay arresto físico y mucho menos una extradición. Número 4. Implicaciones para el Estado. Vamos a ver cómo esta maquinaria sacude las cosas a nivel macro. Esta es la gran pregunta que tensa todo. ¿Qué pasa si México simplemente dice no procede la extradición? Es un acto de equilibrismo tremendo entre defender nuestra soberanía nacional y cumplir con los tratados internacionales. No es cualquier decisión. Bueno, en el derecho internacional hay un principio fundamental que resuelve esto. Se llama aut dedere aut judicare, que significa o lo extraditas o lo juzgas tú. Si México rechaza la extradición porque, digamos, las pruebas no son suficientes para mandarlo allá, pero confirma que efectivamente se comete un delito, el Estado mexicano queda legalmente obligadísimo a iniciar la persecución penal aquí en casa. Si no lo hacen, estarían violando los acuerdos internacionales. Además, para proteger a los ciudadanos, existe un filtro llamado doble incriminación. Esto significa que el delito del que se le acusa a la persona tiene que estar castigado tanto en las leyes de Estados Unidos como en las de México. O sea, no tiene que llamarse exactamente igual, pero la acción en sí debe ser un crimen en ambos lados. Es una garantía para asegurar que no vamos a entregar a nadie por hacer algo que en México es completamente legal. Ahora imagínense la olla de presión diplomática que es todo esto. Quitarle el fuero a un funcionario expone al Ejecutivo y al Legislativo a muchísima fricción política. Y esto genera un aumento de riesgos evidente, algo que vimos en la vida real durante los años de la administración de Donald Trump, donde las tensiones bilaterales estaban a tope. O sea, negar una extradición y encima no hacer un juicio local posterior es una receta segura para dañar severamente las relaciones internacionales.
Pasemos al punto 5, los criterios de la Suprema Corte. Para no perderse en todo este laberinto de leyes y presiones, hay un manual oficial institucional que es una maravilla. Reúne toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de extradición. Es la guía de autoridad absoluta, que nos muestra cómo los ministros han ido resolviendo estos pleitos complejísimos desde 1999. Y de ese manual destacan algunas decisiones que son puro oro. Por ejemplo, la Corte ya dejó bien clara la regla de la doble incriminación y cómo clasificar los delitos en el tratado. También en 2005 bloquearon por completo los intentos de usar amparos rápidos para evadir esa famosa orden de detención provisional. Y para rematar, establecieron que la única manera de pelear el acuerdo definitivo de extradición es a través de un amparo indirecto, cerrando así muchísimas lagunas y ordenando todo el proceso. Y finalmente, el punto 6. Casos históricos clave. Vamos a aterrizar toda esta arquitectura legal en la realidad. Fíjense en esta tabla. Tenemos figuras políticas muy conocidas que efectivamente terminaron siendo extraditadas a Estados Unidos. Mario Villanueva, Tomás Yarrington, Jorge Torres López. Las causas de fondo, si se fijan, siempre son delitos federales pesadísimos bajo el tratado. Cosas como lavar millones de dólares o tener tratos directos con los cárteles de la droga. Pero chequen este súper detalle, que es probablemente la conclusión más reveladora de todo el análisis. El número de gobernadores extraditados mientras estaban en funciones es exactamente 0. Absolutamente todos los casos que ven ahí eran exgobernadores. Ya habían terminado su mandato. Esto nos comprueba que México le da prioridad a los juicios internos por corrupción y demuestra que el fuero es una armadura literalmente impenetrable. Cuando México se da una solicitud internacional, siempre es en la etapa donde ya no hay fuero. Entonces, terminamos este análisis con una pregunta para quedarnos pensando. Viendo lo fuerte que es el fuero y lo increíblemente complejo que es todo el proceso administrativo y judicial, ¿cómo creen que va a soportar esta estructura legal la próxima gran solicitud internacional en un momento de crisis diplomática, cuando la política interna choque de frente contra la presión internacional? ¿Qué creen que ceda primero, el tratado o el fuero? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.